Lo que está sucediendo no solamente en el ámbito político, sino social y también en el entorno pues, de lo que es la COVID-19, Enrique. Carla, gracias. Hay una, evidentemente detrás de la discusión de la campaña está también la discusión sobre el modelo económico. Probablemente, en realidad, es la principal discusión. Hay otras, por supuesto, que tienen que ver con la continuidad de la democracia, con políticas anticorrupción y demás, pero la continuidad del modelo económico, la modificación del modelo económico o su total remozamiento es también lo que está en juego y se discute hasta dónde llegaría Keiko Fujimori, que ha sido de alguna manera caracterizada como la defensora del modelo, hasta dónde llegaría Pedro Castillo, que ha tenido, pues, al menos en la presentación de su plan de gobierno, una propuesta eminentemente marxista. Se van a moderar cada uno, por dónde van a ir, cuáles son las necesidades. Son momentos difíciles, cruciales. Vamos a conversar, vamos a tener un contraste hoy de modelos, pero vamos a comenzar con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hemos conversado antes sobre el libro que usted publicó hace algunos meses, que a mí me gustó bastante, La oportunidad del siglo, en términos de que tenía pues mucha actualidad, porque en realidad analizaba lo que había sido primero la reacción del Estado peruano ante la pandemia y cómo, a pesar de esa reacción se suponía que rápida, hemos tenido los resultados que hemos tenido, y usted concluye en parte que esto tiene que ver con reformas que no han sido realizadas cuando se debieron hacer, no solamente un tema de reforma de salud, sino hablamos también de una reforma del Estado, hablamos de un nuevo pacto fiscal y hablamos también de una reforma que tiene que ver con el bienestar de la población. Si algo nos dejó esta pandemia, nos deja esta pandemia, es la orfandad que tiene la ciudadanía frente a una red de protección social. Ese sería el andamio más o menos sobre el cual nos deberíamos mover en una campaña para discutir estos temas. Es eso, Enrique, y es el hecho de que si uno se fija dónde es que el candidato de la izquierda radical ha ganado, ha sido en zonas ricas en recursos naturales y que lamentablemente las autoridades subnacionales, regionales y locales no han logrado mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en estas jurisdicciones. Entonces hay un tema real de falta de capacidad estatal de poder llegar con bienestar a la gente. Y esto está pasando ahora factura con una gran frustración y una gran marginación que muchos no sienten que se han beneficiado, digamos, del progreso de los últimos años. Eso es muy importante porque ahora también la discusión tiene que ver precisamente con el modelo económico y el modelo, digamos, exportador de materias primas. El candidato Castillo, efectivamente, al menos en su propuesta original, propone en realidad, digamos, según él, más o menos voltear la torta, ¿no? Si según sus números tienes 70% que se llevan las famosas empresas multinacionales y 30% se queda en el Perú, voltear eso, entre otras cosas, la nacionalización de Camisea para financiar su reforma educativa y demás. Pero yo leía ayer que en lo que ha sido este primer bimestre ya se han transferido aproximadamente 1.500 millones de soles, si no estoy mal, en términos de canon, sobre canon, regalías a gobiernos regionales y subregionales. Entonces aquí la discusión es, ¿hace falta más dinero? ¿Hace falta cambiar ese modelo? O, como usted señala, el problema se queda sobre todo en una incapacidad de gestión por parte de los gobiernos subnacionales con la consecuente corrupción y demás. Yo creo que es un poco de las dos cosas, porque si uno se fija en las zonas, digamos, que tienen los peores indicadores sociales, paradójicamente son las regiones más ricas en recursos naturales, en canon, en regalías. Entonces, yo creo que parte es eso, y parte es que no teníamos hacía mucho tiempo una elección después de haber pasado por un periodo muy complicado de precariedad laboral. Hay mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo. No hay mecanismos mediante los cuales el Estado llegue de manera efectiva a la ciudadanía, digamos, que sobrevive la informalidad. Entonces es un cúmulo de cosas, pero yo creo que no es un tema tanto de recursos, sino es un tema de poder gestionarlos de manera adecuada. Las regiones y los gobiernos municipales ricos en canon
tienen en sus cuentas en el Banco de la Nación, digamos, depositados más de 6.000 millones de soles que no han logrado transformar en obras, en postas médicas. Entonces yo creo que eso no se resuelve cambiando el capítulo económico de la Constitución. E incluso las políticas que ha anunciado el candidato de digamos, Castillo, lo que va a hacer va a matar a la gallina que pone los huevos de oro, porque finalmente los países que han optado por estos modelos, digamos, de expropiaciones, de nacionalizar los recursos naturales, la energía, finalmente no han sido sostenidos en su tiempo, ¿no? Ecuador es un ejemplo que optó por estas medidas y hoy en día está haciendo un ajuste fiscal y un programa como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y en el caso de Bolivia, digamos, se montó sobre una bonanza económica, logró aumentar el gasto en proyectos, en programas sociales, pero hoy en día ya la inversión se está acabando, ya no hay esos vientos a favor y eso indudablemente va a redituar en un ajuste para poder volver a sanear las cuentas públicas. Entonces, lo que se plantea, en mi criterio, no soluciona los problemas. Hay problemas serios, el status quo no se puede mantener, pero yendo a tasas confiscatorias, el Estado como un rol empresarial que ha fallado en el pasado, no va a resolver los problemas de la gente, Enrique, bajo ningún criterio. Al contrario, puede crear una ficción de una bonanza que finalmente puede frustrar a muchos ciudadanos del país. Con toda esta plata que tienen los gobiernos subnacionales, el reclamo un poquito desde este sector de lo que encarna Castillo tiene que ver entonces con una mayor discrecionalidad de ese uso, porque lo que sí hay es una serie de candados para que el dinero, se supone, pues se gaste en, digamos, tareas adecuadas. Lo que se reclama es efectivamente tener mayor libertad para poder gastar ese dinero. A ver, yo creo que libertad tienen porque cuando son recursos de canon o regalías, no son recursos que vuelven al MEF, son recursos que se quedan ahí y no retornan si no se han gastado al fin del año. Yo creo que hay una cuestión, digamos, que está explicando en gran parte estos problemas, que es la gran inestabilidad en los puestos públicos. Hay una altísima rotación de funcionarios. La ley Servir, que se aprobó hace 7 años, no se ha implementado a cabalidad. Lo segundo son deficiencias técnicas, ¿no? Yo he visto un estudio reciente de Servir, por ejemplo, que muestra que la mayoría de funcionarios a cargo de las oficinas de inversión pública en los gobiernos subnacionales no pasan el examen mínimo de aptitudes. Entonces hay un tema, digamos, de deficiencias en el capital humano y también obviamente hay un tema de un uso bastante opaco de estos recursos. Un ejemplo, digamos que no tiene que ver con lo minero, pero tiene que ver con el canon gasífero. En la convención hay ciertos municipios, Echarate, por ejemplo, que han invertido pues, recursos en tener palacios municipales, en tener piscinas temperadas a 3.000 metros de altura, y eso a la par de no tener agua ni saneamiento, digamos, adecuado, ni una posta médica que atienda a la población. Entonces, yo creo que también poder identificar las brechas, planificar y mejorar la capacidad de gestionar recursos desde la licitación hasta la ejecución contractual son temas que son muy importantes, obviamente velando por el buen uso de los recursos públicos, pero cerrando brechas. Las brechas en nuestro país lamentablemente han parado de reducirse y tenemos lo que tenemos hoy día, gente que pide cambio y no le importa cuál es el cambio, sino un cambio que creo que nos puede llevar, digamos, hacia una peor situación de persistir con estas políticas radicales, Enrique. Cambio. En la encuesta última del Instituto de Estudios Peruanos tiene al 58% de encuestados que piden que se mantenga el modelo, pero con ajustes, con cambios. Hay un 33% que quiere que el modelo sea cambiado y hay un 5%, me parece, que señala que no hay que hacer nada, que hay que dejarlo tal como está. Cuando hablamos de cambios estamos hablando básicamente de las reformas que usted está recordando y una de ellas es el tema tributario. ¿Cómo abordarlo? No es una reforma de la cual se haya hablado mucho en el Perú y es claramente necesaria. Y ahí también hay todo un debate. La izquierda pues habló por ejemplo, Verónica Mendoza habló de impuestos a los superricos, que en realidad pues son familias que pueden tener más de 100 millones de dólares, que son en realidad pocas, pero más allá de combatir la evasión, la elusión, que tienen grandes problemas. Hay otra posición que te dice, no, tenemos que ampliar la base tributaria para que el informal, que tiene que ver también con lo que usted desarrolla en su libro,
pague más, puede integrarse de alguna manera al círculo tributario. Estamos hablando de una presión tributaria de menos del 14%. No hay un país como el Perú que vaya a aguantar ese ritmo. ¿Cómo plantear una reforma tributaria en el Perú? Yo creo que esto es muy importante porque, a ver, tenemos un Estado relativamente pequeño, digamos, es más o menos, su tamaño es 20 puntos del PBI, y obviamente si uno compara el promedio de la región, estamos por debajo, probablemente hay necesidades de aumentar presupuesto en algunos sectores que son clave, como salud, educación. Pero si uno, por ejemplo, se fija, lo que el candidato Castillo propone es casi duplicar el tamaño del Estado. Y obviamente hay que, si es que uno plantea incrementales en el gasto público, hay que identificar cómo financiarlos. Tenemos, Enrique, en mi criterio, unos problemas muy serios en el cual no se cumple la ley. Tú hablabas de la elusión, de evasión, y efectivamente, en nuestro país, el 50% de las empresas no pagan impuesto a la renta, un 35% del IGB se evade, no, los contribuyentes no lo pagan. Entonces hay un serio problema de hacer que se cumpla la ley para empezar. Y tenemos, por ejemplo, en términos del impuesto a la renta a las personas, el 80% de los peruanos no paga impuestos, solamente el 20%. Entonces, acá hay un tema, más que incrementar las tasas, que pudiera incluso conducir a una mayor evasión o incumplimiento, hay que aumentar la base de contribuyentes. Y de hecho, el país ha comenzado a hacer un esfuerzo importante. Por ejemplo, cuando se ha comenzado a dar los comprobantes de pago electrónicos, esto para reducir gasto, el impuesto a la renta, más o menos hoy en día un 50% de los contribuyentes emite este tipo de comprobantes de pago, lo solicita para poder reducir esos gastos de su impuesto a la renta, y así se ha ido aumentando la base de contribuyentes. Esa es una idea que nosotros, de hecho, como parte de una propuesta, un conjunto de expertos dentro de propuestas del Bicentenario, hemos desarrollado para darle a la opinión pública opciones informadas de qué políticas llevar adelante. Hay áreas también donde se puede hacer un esfuerzo importante en nuestro país, y hablando de fortalecer, digamos, la capacidad fiscal de las regiones y los gobiernos locales, lo que se recauda por impuesto predial es muy, muy bajo. Hay un tema ahí de que hay una brecha importante entre el valor de los inmuebles, de los predios, que se registran en los autovalúos, y el valor comercial. Básicamente hay una brecha casi del 300% según el Banco Central. Por un lado, y no tenemos información de los catastros que identifique, digamos, dónde están estos predios. Entonces, se puede ir avanzando, y de hecho, ese es un impuesto que es muy progresivo, los que tienen propiedad pagan más, hace sentido, y ahí se puede ir avanzando. Otro aspecto, Enrique, tiene que ver con estas famosas exoneraciones tributarias que tenemos, que suman más o menos 2 puntos del PBI, pero ahí hay que ser cuidadoso porque se puede caer en el facilismo de decir no hay que derogarlos. Pero si uno se fija cuál es la principal exoneración tributaria que tenemos, es la inafectación del IGB a los alimentos, cosa que probablemente no sea ni políticamente viable ni socialmente, digamos, deseable. Entonces, hay ámbitos donde hay que avanzar. Yo no soy partícipe de aumentar las tasas. Las tasas de por sí son elevadas en nuestro país, más elevadas que el promedio de la OCDE, pero tenemos un serio problema de incumplimiento, por un lado, y por otro lado tenemos que facilitarle la vida a los contribuyentes. Hay incentivos perversos que a veces los auditores de la SUNAT tienen de acotar. Digamos, ellos reciben un pago variable, se acotan más, y es un incentivo que no es el adecuado. Hay que facilitarle la vida a los contribuyentes, hay que simplificar los regímenes a las pymes, porque finalmente, al tener regímenes diferenciados, esto incentiva el arbitraje o aprovecharse de un régimen donde hay una menor carga impositiva. Y todo esto debe ir acompañado, en mi criterio, con una reforma mucho más integral, de que cuando uno paga impuestos sienta que recibe una contraprestación del Estado. Si no, si uno trabaja y el 30% se va en impuesto a la renta y no recibe nada a cambio en servicios de calidad, en educación, en salud, en seguridad, obviamente la moral, el incentivo para ser contribuyente se diluye. Entonces yo creo que es parte de una tarea que tenemos que afrontar, porque ciertamente la situación fiscal del país no está para farras, no está para políticas insostenibles, y eso finalmente paga factura, Enrique. Nuestra propia historia muestra que la irresponsabilidad
se paga y la pagan los más pobres a través de la inflación o a través de la recesión que lamentablemente hemos vivido en el pasado, no solamente por pandemia, sino por errores en el manejo económico. Entonces yo creo que es importante tomar conciencia de estos conceptos ahora que estamos en la recta final de la campaña electoral. Sin duda, muy importante tomarlos en cuenta. Gracias, Miguel Castilla, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muy interesante, digamos, la amplitud de lo que se puede o cómo se debe abordar el problema económico, que tiene muchas aristas, que tiene muchas formas de verlos. Ahora mismo se están recordando ciertas intervenciones, por ejemplo, una que realizó Julio Kotler en el 2007 en una Feria Internacional de Libros sobre la sostenibilidad del modelo, porque acá también estamos hablando de un concepto clave, que es, por ejemplo, desigualdad. Vamos a recordarlo. No existe economía competitiva si no hay un Estado capaz de forzar la redistribución, si no hay un Estado capaz de regular el mercado y de redistribuir. Si no existe esto, lo único que vamos a tener cada vez más es mayor crecimiento económico, mayor acumulación de riqueza y mayores conflictos. No existe la más mínima duda que si es que seguimos en este ritmo, Humala va a ser dentro de pocos años un conservador moderado frente a un Guainalaya que va a querer quemar el país. Si es que no forzamos la construcción de un Estado regulador que obligue a los ricos a pagar impuestos y que no sea capaz de llevar esos ingresos a donde se requieren, entonces lo que podemos estar seguros es que los revolucionarios de hoy tendrán que salir corriendo del país. Bueno, eso dijo Julio Kotler, ya fallecido en su momento. Hay, digamos, matices dentro de esa discusión. Antes de la pandemia, por ejemplo, revisaba cómo el PNUD había dicho que hasta el año 2019 había medido, por ejemplo, la reducción de la pobreza multidimensional, es decir, ya no solo monetaria, que siempre pues es un indicador limitante, sino multidimensional que toma pues la calidad de vida, la educación, etc., ¿no? Se había reducido de manera importante, de hecho, más que en otros países del mundo, pero ahí estaba la advertencia de Kotler, hablaba de Guainalaya, ahora tenemos al señor Castillo, y lo que él dice es, bueno, más impuestos y mayor capacidad redistributiva. Esto tiene una diferencia, no del todo, pero una diferencia importante con lo que acabamos de hablar con Miguel Castilla. Vamos a conversar ahora con Pedro Franque, economista y, por cierto, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Bueno, ojalá, me imagino que he escuchado a Kotler ahora, pero ojalá haya escuchado también a Miguel Castilla. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se encuadra la discusión sobre el modelo ahora mismo? ¿Dónde, si usted tendría que resumir, es que habrían que generarse los principales cambios? Castilla dice que no es un problema de recursos, que es sobre todo un problema de gestión y de eficiencia. Y si bien tienes sin duda también un hueco importante en el tema de impuestos, tiene mucho que ver con evasión, con elusión y con ciertas incapacidades de gestión que, por cierto, también se amplían a las capacidades de los gobiernos regionales y subnacionales. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Mira, yo creo que evidentemente si hay un tema de recursos, uno ve ahorita el sector salud y no tenemos camas UCI, no tenemos oxígeno y nos comparamos con países vecinos y la cantidad de médicos, de camas, de hospitales, de camas UCI que tenemos es la mitad, la tercera, la cuarta, la quinta parte que países como Argentina, Ecuador, Bolivia. Y la razón principal de eso es porque el gasto público en salud es sumamente bajo. Es 3,5% del PBI y apenas 3 soles de cada 100 que se producen en el Perú se gastan en salud pública. El promedio regional es prácticamente el doble. Y el problema esencial de eso es la baja presión tributaria. El Estado tiene pocos ingresos porque no es que haya un superávit fiscal enorme en los últimos años. Logramos ahorros fiscales en el pasado, pero no es que nos sobre la plata y que la plata nos sobra ahí apilada y no la gastamos. No, la plata no nos sobra. Así que efectivamente sí hay un problema. Hay problema de incapacidad de gestión, por supuesto, solo que me asombra que el señor Castilla habla de eso, pero él fue ministro de Economía 3 años y acompañó al gobierno de Humala en hartos cargos públicos durante 5 años y no hizo nada para la incapacidad de gestión. Entonces ahora vienen a pontificar
Cuando fueron ministros no hicieron nada. Dejaron que la presión tributaria se cayera al piso y dejaron que las grandes transnacionales y las empresas mineras se siguieran llevando nuestros recursos naturales y que nuestra salud pública y nuestra educación tuvieran un presupuesto misérrimo. Ahora, Esa es la realidad que vivimos hoy. Sí, cuando hablamos de eso, por ejemplo, hace algunas semanas, poco antes de las elecciones, conversábamos con Verónica Mendoza y ella decía que la propuesta por ese lado era no cambiar tasas básicamente, sí atacar el tema de evasión y elusión y sí el famoso impuesto a las superfortunas, que hablábamos de más de 100 millones de dólares y yo leía un estudio de Oxfam que citaba que esa cantidad de familias en el Perú no superaba las 40, me parece que son 37. Entonces, a ver, con esos cambios, ¿no? ¿Cuánto más se recaudaría y cuánto más habría que cambiar desde su perspectiva en la relación, digamos, con el capital internacional y con las empresas extractivas? ¿Cuánto más es lo que se puede recaudar? Mira, yo te diría esto, añadiría otro tema que planteó Verónica Mendoza en campaña, que es el tema de la evasión y las exoneraciones tributarias. Los grandes bancos, las empresas de seguro, las FPs tienen exoneraciones tributarias. Hace poco escribí el dato, me parece que entre las tres suman como 1.300 millones de soles, 1.500 millones de soles anuales. Y claro, ¿quién ha mantenido esas exoneraciones tributarias? El Congreso, dominado por el fujimorismo entre el 2016 y el 2019. Las agroexportadoras han tenido exoneraciones tributarias, no pagaban la mitad del impuesto a la renta, tenían exoneraciones especiales para la seguridad social, que en el fondo lo pagábamos todos los asegurados a la seguridad social, porque cuando una empresa no le paga a salud, los que pagamos somos los asegurados cuando no hay medicinas y no hay médicos. Y eso fue porque el señor Klimper, ministro de Agricultura de Fujimori, dio una ley para beneficiarse él mismo como agroexportador y luego durante 20 años el fujimorismo en el Congreso lo mantuvo y siguió votando a favor de mantener esos beneficios año tras año tras año. Entonces, hay un tema esencial acá, que es que lamentablemente hemos tenido reiteradamente gobiernos que han dado leyes, exoneraciones tributarias y beneficios en favor de las grandes empresas que concentran la riqueza en el Perú, mineras, bancos, agroexportadoras, y que gracias a eso unas pocas personas han logrado acumular grandes fortunas. Ahora, y el otro lado de la medalla es que no hay dinero para la educación, no hay dinero para la salud, los maestros ganan una miseria, y no hay medicinas en los hospitales ni oxígeno. Todo suena, sí, todo efectivamente suena muy lógico, pero entonces yo insistiría porque, por ejemplo, Castilla lo recordaba, pero ese es un dato, digamos, que está sobre la mesa. La principal exoneración que tiene el país es precisamente con respecto a los alimentos. Entonces, las exoneraciones que usted señala, me imagino que están por debajo. O sea, por eso yo diría, aplicando todo esto, ¿cuánto es, digamos, los recursos adicionales que el Estado podría captar para las labores que usted señala? Fíjate, en realidad el cálculo, no recuerdo ahorita, pero me parece que el cálculo de las exoneraciones tributarias que ahora es como 2% del PBI. Pero la evasión tributaria y la elusión tributaria suma más que eso. No se paga ni la mitad del impuesto a la renta. Y tenemos este tema como los paraísos fiscales. Sí. Dime tú, ¿cómo es posible que Odebrecht tenga una filial en Luxemburgo, con la cual el Perú tiene un tratado de protección de inversiones, si Odebrecht Luxemburgo enjuicia al Estado peruano? Enjuicia. Ellos nos enjuician a nosotros, hermano, basados en un paraíso fiscal que nosotros hemos permitido como país, que los anteriores gobiernos han firmado tratados especiales, esos gobiernos de los que formaba parte el señor Castilla. Ellos han firmado tratados especiales para que estos sinvergüenzas nos puedan enjuiciar. Entonces, estos paraísos fiscales ya están combatidos en todo el mundo. Joe Biden ahora está planteando que tenemos que tener un impuesto mínimo mundial a las ganancias transnacionales, porque todas las empresas en el mundo, ¿qué hacen? Declaran que sus ganancias están en las Bahamas, declaran que sus ganancias están en las Islas Caimán. ¿Me explico? Declaran que sus ganancias están en las Bermudas, donde no pagan nada de impuesto a la renta. Entonces hay una evasión mundial espantosa. Y igual en nuestro caso, o sea, grandes bancos en el Perú y resulta que ¿dónde está la sede de Credit Corp? En Bermudas, un paraíso fiscal. Y de ahí saca el señor Dionisio Romero $3.600.000 para dárselos a Keiko Fujimori. ¡Qué coincidencia, hermano! De acuerdo. Hay que poner un poco de justicia fiscal en el Perú, me explico. O sea, la verdad es que la gente que acumula grandes riquezas no paga lo básico de impuestos que se requieren.
De acuerdo, pero entonces, digamos que lo que propone Castillo en su plan de gobierno es una economía popular con mercados, por supuesto, un papel mucho más activo del Estado como empresario, un nuevo pluralismo económico, dice, en contraste a la economía social de mercados, con inspiración directa, mencionada además de Ecuador y de Bolivia, en fin, una serie de aspectos que han sido considerados realmente, pues, por algunos especialistas como un tema de marxismo duro. ¿Cómo Nuevo Perú ha declarado ya su apoyo a Pedro Castillo? Disculpa, hermano, pero marxismo duro, ¿quién ha dicho eso? Es una tontería mayúscula. A ver. O sea, en algún texto de Marx dice que lo que hay que hacer es ponerle más impuestos a la explotación del gas en Bolivia. Pedro, O algo parecido. el plan de gobierno de Perú Libre comienza con una declaratoria de la necesidad ineludible de observar la realidad a través del prisma marxista. Tonterías no estoy hablando, estoy leyendo el plan de gobierno del señor Castillo. O sea, claro, así comienza. Y de ahí el plan de gobierno se refiere a que la lucha de clases incluso se traslada a un tema de cultural y de emisión mediática. O sea, digamos, ahí está el plan de gobierno. Yo lo que quiero preguntarle es cómo Nuevo Perú engancha con eso y en todo caso, cómo observa usted, si es que, en todo caso, respóndame si esas son las líneas o cómo se podría de alguna manera contemporizar. A eso iba mi pregunta. Mira, a mí me parece que la discusión sobre el marxismo es una discusión ideológica que a mi juicio no tiene mayor importancia, porque lo que queremos saber ahora es qué cosa va a ser el próximo gobierno, no cuáles son sus referentes ideológicos. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que hay que tener un programa concreto, una lista de medidas reales de lo que se quiere hacer en el Perú. Y eso pasa por un tema fundamental, uno esencial. Hay muchos temas por discutir, pero hay uno esencial. La economía ha estado bien manejada durante los últimos 30 años y por lo tanto, como dice Keiko Fujimori, hay que mantener la Constitución de 1993 y hay que mantener que la inversión extranjera tiene los mismos derechos que la inversión peruana. Y hay que mantener que los contratos de ley son sagrados y por lo tanto el gas tiene que seguir yéndose del Perú y que nosotros no podamos retenernos para nuestro beneficio. O que Odebrecht sigue manteniendo un contrato controlando los peajes de Lima y cobrando los peajes y que no los podemos tocar. ¿Eso tiene que mantenerse o tiene que cambiar? Esa es la primera y gran decisión que tenemos que tomar. Me explico, eso me parece que es, en términos económicos, es la esencia de la decisión en estas elecciones. Y el punto de vista de Juntos por el Perú, del Nuevo Perú, es que eso tiene que cambiar, porque hay una situación de injusticia que ha generado un descalabro sanitario y de pobreza en el Perú enorme. El Perú es hoy uno de los países que tiene la mayor mortalidad del planeta. ¿Y cuál es la razón de esto? Que somos de los países que tiene el peor sistema de salud, la mayor informalidad. El 70% de la gente no tiene un empleo formal, tiene que estar vendiendo cosas en la calle. Entonces estamos en una situación de enorme desigualdad y de tremenda debilidad de nuestro sistema de salud, como de nuestro sistema educativo, como de nuestro sistema de protección social. O sea, tenemos un Estado que es debilísimo socialmente, en medio de un país que efectivamente tiene un gran potencial de riqueza, no solo natural en cuanto a minería, petróleo, gas, sino en cuanto a nuestra diversidad, el empuje de nuestra gente. Bien. Entonces, la pregunta Tenemos un problemita con la señal y efectivamente se nos ha terminado el tiempo en esta interesante conversación con Pedro Franque, economista, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, que como decíamos, Nuevo Perú, ¿no? El partido de Verónica Mendoza ha expresado su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo y creo que esto nos ayuda a entender y a leer algunas claves de lo que podría ser el devenir de la campaña y de las propuestas en los próximos días. Pedro Franque, para terminar, por favor. Sí, decía que la gran decisión en esta segunda vuelta es si queremos continuar con el modelo económico, con la política económica que hemos tenido los últimos 30 años. Efectivamente, desde el inicio del gobierno de Fujimori hemos seguido con la misma política económica,
que a mi juicio, a nuestro juicio, tiene la salud pública en una crisis y en un abandono total, la educación pública en un abandono total, la agricultura en un abandono total, una gran pobreza, cuando tenemos efectivamente riqueza natural, diversidad, esfuerzo de nuestra gente grande, pero lamentablemente hay una enorme injusticia y creo que eso es lo que reclama la gente, que tengamos un Estado más social, que no abandone a su gente, que en este momento de emergencia les dé oxígeno. Esa creo que es la decisión esencial que se tiene que tomar ahora. Bien, muy bien. Muchas gracias, Pedro Franque, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos para conversar, por supuesto, del tema, ¿no?, que nos sigue acongojando de la pandemia, con Pablo Sukayama, profesor de microbiología de la Cayetano Heredia, a propósito, pues, de las variantes, de la letalidad de estas variantes. Hay números que, por supuesto, siguen siendo dramáticos, siguen subiendo. Hay curvas de mortalidad que comienzan a bajar, de contagios también. Habría que ver hasta dónde llega, qué significa la variante peruana en estas circunstancias y, bueno, por supuesto, cómo tenemos que seguir cuidando. Nos volvemos. Bueno, el proceso de vacunación avanza a paso lento, pero cada vez más seguro. Acabamos de recibir más dosis de Pfizer, se espera que estas se incrementen. Se comienza esta semana, la próxima semana con la vacunación, esta semana con la vacunación de mayores de 70 años y al mismo tiempo tenemos que lamentar diariamente todavía más de 300 fallecidos en promedio al día, oficialmente reconocidos por coronavirus, por decirlo así, porque sabemos que el SINADEF tiene incluso hasta el triple de ese exceso de víctimas. Y por supuesto en esta discusión entran las variantes. Ya se ha visto el tema de la variante brasileña, ahora estamos hablando de la variante C37 de la COVID-19, que sería conocida como la variante peruana. ¿Cuánto está afectando esto en estas circunstancias? ¿Qué más contagiosa puede ser? Vamos a conversar con Pablo Sukuyama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctor Sukuyama? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, cuéntenos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, la variante, la C37, ¿qué debemos saber de ella y cuánto nos está complicando más la vida? Sí, lo primero creo que es que no debemos aún apresurarnos a llamarle variante peruana. Okay. Realmente no sabemos cuál es el origen de esta variante, pensamos que es en algún lugar de Latinoamérica hacia fines de 2020. Y también hay que tener cuidado con esto de ponerle nacionalidad a las variantes porque implícitamente tienden a culpar al país donde la identificaron, ¿no? Y no ese es el caso y a veces motiva un cierto nacionalismo y cerrarse, que es algo que no necesitamos ahora. Pero bueno, para empezar, es algo que observamos por primera vez en Perú a fines de 2020, como parte del sistema de vigilancia genómica que hemos implementado en coordinación con el INS y mi grupo en la Cayetano. Pero esto que era un caso en diciembre, un caso de 100, un 1%, hacia fines de marzo ya se había convertido en 40% de las muestras de Lima. Entonces este crecimiento muy rápido en poco tiempo es una señal temprana de que algo raro está pasando, ¿no? Y que podría tratarse de una variante más transmisible. Entonces vamos al código genético de estos aislados, de estos virus, y vemos que hay una serie de mutaciones que ya hemos visto antes, en las mutaciones en las variantes que preocupan, sobre todo la B117 asociada al Reino Unido y la P1 asociada a Brasil. Entonces, una vez que lo identificamos, podemos ir a las bases donde todos los países están subiendo su información también de genomas y podemos poner estas coordenadas y decir y ver dónde más está apareciendo, ¿no? Y rápidamente empezaba a decir Chile, 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 Estados Unidos, Chile, Chile. Y ahí ya empezamos a darnos cuenta que había un problema regional, probablemente. Todo esto es muy temprano, pero ya estamos viendo que tiene un crecimiento rápido en Chile, en varias regiones. Estamos viendo que ha crecido rápidamente en Lima. También lo hemos visto en Argentina, en México, hace poco en Ecuador y bastante en Estados Unidos también. Pero incluso más allá, ya lo estamos viendo bastante en Alemania, en España en unos casos, en Francia, en el Reino Unido, hasta Australia, ¿no? Entonces, es algo que rápidamente ha aparecido en los últimos meses
en algún lugar de Latinoamérica y ya ha crecido en estos países y ya lo estamos exportando, ¿no? Entonces eso es algo que preocupa, todo es muy preliminar y lo que hemos hecho esta semana es como poner una alarma temprana, ¿no? Para que los otros países de la región estén atentos, agreguen esto a la lista de variantes que hay que mirar y hay que esperar nomás con paciencia a ver cómo va creciendo, si nuevos países lo van reportando. Y además tenemos que seguir esto de estudios más definitivos que nos permitan poner números a qué tan transmisible o qué tan mortal es. Esta variante es esencialmente similar a las dos que usted ha señalado, la P1 y a la otra que está, la P1, se me olvidó el otro, asociada al Reino Unido. ¿Son esencialmente similares o tienen diferencias marcadas? Y en todo caso, ¿cuáles serían esas diferencias y qué consecuencias tendrían en el desarrollo de la pandemia? Cada una de estas variantes es única, presenta una combinación única de mutaciones a lo largo de su código genético. Y además, al parecer, se han originado de forma independiente en distintas partes del mundo. Habiendo dicho eso, comparten alguna de estas mutaciones y hay un patrón muy claro en regiones muy conservadas del virus, especialmente en la zona esta de la proteína espiga, ¿no? Que es la que recubre al virus y le da esta estructura de corona que le da el nombre a la familia. La espiga es la que se une con el receptor de la célula. Entonces, si esta unión, ¿no? si la región que determina esta unión cambia, esto podría llevar a que un virus, por ejemplo, se pegue más fuertemente a una célula y por lo tanto puede invadir más fácilmente. Y eso se traduciría en mayor transmisibilidad. Puede cambiar en otras regiones de la espiga y haciendo eso también escapar de la unión de los anticuerpos. Eso es una posibilidad que ya estamos empezando a observar. Nuevamente, todo esto es preliminar y a partir de las secuencias que hemos visto, existe la posibilidad de que ciertamente sea más transmisible o puede evadir anticuerpos o vacunas, pero esto es algo que todavía no podemos afirmar en estos momentos, ¿no? Por ahora, todo indicaría que es más transmisible, pero aún no podemos poner números a una mayor transmisibilidad o a una mayor patogenicidad. Como microbiólogo, ¿cómo observa este dato que por supuesto nos sacude a todos porque hemos venido repitiendo que en los últimos días la estamos pasando mal en el Perú, pero el mundo la está pasando mal? Es decir, se tomaron 9 meses para lamentar el primer millón de víctimas fallecidas, 4 meses para lamentar el segundo millón y solamente 3 meses para el tercer millón. ¿Cómo se explica que, bueno, por supuesto, el proceso de vacunación tiene su propia dinámica y hay países que les está yendo, pocos países que les está yendo bien con la aplicación y bien? Pero ¿cómo se explica que en el desarrollo de una pandemia lo que ocurra es que se cobran estos virus cada vez más víctimas mortales? Es decir, son cada vez más letales. Es difícil atribuir a una sola causa. Okay, son varios factores. Uno, ciertamente, es la aparición de variantes a partir de 2021, que parecen tener un comportamiento más agresivo, más transmisible y por lo tanto complica todo, ¿no? Pero sí, es cierto lo que dice, cada vez se contagia más gente y le estamos pasando mal nosotros, pero la verdad es que toda Latinoamérica le está pasando muy mal, ¿no? Desde inicios del año, me parece que el 40% de todas las muertes están en Latinoamérica y nosotros no concentramos tanta gente. Y una parte puede ser las variantes, y hace tiempo advertimos que Latinoamérica, por el ritmo descontrolado de contagios, tiene todas las características para ser una fábrica de variantes. Solamente que no hemos estado buscando lo suficiente, no hemos invertido los suficientes recursos en mantener sistemas de vigilancia, y por eso Sudamérica y África son los que menos están haciendo vigilancia en el mundo. Probablemente tenemos otras variantes que están dando vuelta por ahí y que podrían explicar este comportamiento más agresivo de la pandemia, ¿no? Mucho se habla en los últimos meses de que es un comportamiento más agresivo que la primera ola, que la gente se muere más rápido, que los pacientes se deterioran más rápido, que se infecta a gente más joven, y es muy posible que haya una causa del virus detrás de esto, pero por supuesto es que hay un factor humano, ¿no? Eso se combina con la fatiga que todos sentimos después de un año, claro, con el colapso del sistema sanitario, el problema del oxígeno, etc. Entonces son varios factores que se juntan y
aceleran el ritmo de la pandemia, pero es muy difícil desenmarañar estos factores Así es. y poder decir Así cuál es. es la contribución de cada uno. Se nos ha terminado el tiempo, pero sí quería un comentario al respecto de los aerosoles. Nos estamos cuidando más, estamos viendo qué combinaciones de doble mascarilla son las que funcionan mejor. Por supuesto, el protector facial en determinados, ¿no?, aspectos, pero ¿qué influencia, aspecto, qué tan seguros estamos de la transmisión por aerosoles, sobre todo pues en sitios cerrados, que se dice que incluso pueden estar en el ambiente hasta 3 horas? Sí, cada vez se acumula más evidencia, ¿no? de que se transmite por aerosoles, y eso tiene implicancias importantes, porque quiere decir que no necesariamente uno tiene que estar con otras personas hablando en el mismo lugar para que aumente el riesgo, ¿no? Es posible que nosotros entremos a un ambiente que viene muy cargado de virus de otras personas que han estado ahí horas o minutos antes. Entonces, algo muy importante que tenemos que hacer ahora en presencia de nuevas variantes más contagiosas es la ventilación. Tiene que ser un tema central de la discusión, ¿no? Ahora que estamos entrando a meses más fríos, entonces toda reunión en espacios cerrados debería estar con ventanas y hasta con puertas abiertas, ¿no? Porque es importante que haya una corriente cruzada que se lleve el virus, porque si no se va a quedar en el ambiente y aumenta inmediatamente el riesgo. Lo otro de la doble mascarilla o usar mascarillas de mejor calidad, eso sí, también debería asegurarse, y ojalá se diera más a la gente de forma gratuita, ¿no? Porque es una intervención sencilla y eficiente para poder lidiar con este tema de los aerosoles. Así es, muy, muy importante. Y además, claro, como usted señala, uno puede llegar al ambiente donde no hay gente, pero ya hubo, y uno por lo general lo que ha hecho es quitarse la mascarilla en estos ambientes o ingresar sin mascarilla. Entonces, si son ambientes que no son los de uno, especialmente, qué sé yo, un garaje, un ambiente abierto, un estudio de televisión, tienes que tener de todas maneras la mascarilla, así estés solo. Gracias, doctor Pablo Fukuyama, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Alberto Rebasa, asesor legal de Perú Petro, porque continúa la controversia sobre la medida cautelar contra Pluspetrol Norte, y esto tiene por supuesto implicancias para el sector de los hidrocarburos en el país. Volvemos. Bien, continúa la controversia, ¿no?, entre Perú Petro y Pluspetrol Norte, ¿no?, con esta medida cautelar. Perú Petro busca suspender la liquidación de Pluspetrol Norte a partir, pues, de, como repito, la controversia que hubo con el lote 8, el retiro de Pluspetrol Norte y, digamos, las críticas que esta empresa realizó con respecto, pues, a lo que considera, pues, un trato injusto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Vamos a conversar con Alberto Rebasa, asesor de Perú Petro, asesor legal. ¿Cómo está usted, señor Rebasa? Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, la naturaleza del problema para que el televidente la pueda entender. Es muy importante y también tiene un componente técnico. Sí, con mucho gusto. Y bueno, es una triste historia. Una triste historia porque se trata en realidad de una relación contractual muy larga entre Perú Petro y PPN, Pluspetrol Norte, en la que por 24 años la compañía PPN ha venido explotando el lote 8 en virtud de un contrato de concesión de dicho lote. Y sin embargo, ya faltando pocos años para la finalización del contrato, y en consecuencia para que se cumplieran obligaciones fundamentales en un contrato de explotación de hidrocarburos, que no solamente involucra la explotación de los lotes, sino también una finalización ordenada de esa explotación a través de un plan de cierre del lote, con todo lo que ello implica. Verificación que efectivamente los pozos, los ductos, los terrenos, en fin, todos los temas, sobre todo en la zona donde se encuentra este lote, sean adecuadamente tratados y cubiertos. Sin embargo, faltando, como digo, pocos años para la finalización del contrato, PPN, de manera unilateral,
decide su disolución y liquidación, y en esa disolución, con esa disolución, busca la terminación anticipada de este contrato con Perupetro. La terminación anticipada, la finalización del contrato, en este caso por una disolución que pretenden ellos continuarla con una liquidación, significaría que Perupetro se quedaría sin contraparte, se quedaría sin un operador que se encargue no solamente de los últimos años de operación de la explotación del lote, sino muy importantemente se quede sin alguien que cumpla con ese plan de cierre como estaba mencionando anteriormente. Ahora, lo que reclama la empresa es que le estaban, pues, reclamando pasivos ambientales que no le correspondían y que les hacía imposible asumirlas. ¿Cuál es el contraargumento? Porque yo entiendo que además se nos termina el tiempo, pero hay un arbitraje internacional en juego. Sí, en realidad las obligaciones ambientales son obligaciones que se derivan de la ley y esa es una relación que PPN tiene con las autoridades correspondientes. Acá en este caso Perupetro está, digamos, pidiendo que se respete un contrato, el cual no puede ser unilateralmente terminado porque a una parte se le decide simplemente ya no me gusta jugar el partido, entonces decido disolverme y liquidarme sin cumplir con las obligaciones de finalización de esos contratos. Un tema muy importante es que los procesos societarios de disolución y liquidación son procesos que involucran una pausa, un periodo que puede ser en muchos casos de varios años, en el cual la empresa que se disuelve tiene que ordenadamente cumplir con todas las operaciones que están pendientes, cumplir con los contratos que están pendientes, llegar a las transacciones que sean necesarias para después liquidarse. Pero no es que una empresa cualquiera, en cualquier ámbito, pueda decir simplemente un día, bueno, me disuelvo, me liquido y simplemente no cumplo ni con obligaciones contractuales ni con obligaciones legales, que es en este caso lo que ha sucedido. Y es por eso que en esta medida cautelar que hemos solicitado, lo que estamos pidiendo es que no se permita esa liquidación de PPN hasta que la empresa cumpla con sus obligaciones contractuales, que es lo que Perupetro está reclamando, y bueno, las obligaciones legales ambientales son aquellas obligaciones que tendrá que ver PPN con las autoridades, como digo, correspondientes. Bien. Aparte de eso, efectivamente estamos iniciando un arbitraje internacional a efectos de que ese intento de resolver unilateralmente el contrato sea declarado ineficaz y que por lo tanto se mantengan las obligaciones contractuales que he mencionado son fundamentales para proteger el medio ambiente, número uno, para proteger también a las comunidades de la zona con las cuales hay obligaciones importantes que cumplir y obviamente para no perjudicar al Estado. Son dos frentes, entonces, la medida cautelar del Poder Judicial y un arbitraje internacional que seguramente tomará pues más tiempo para ser resuelto. Gracias, Alberto Rebasa, asesor legal de Perupetro, por acompañarnos y explicarnos desde la perspectiva, por supuesto, de Perupetro este importante problema. Vamos a una pausa y regresamos rapidito con una noticia de Keiko Fujimori. No se vayan. Pidió a Pedro Castillo que confirme su participación en los 2 debates que organizará el Jurado Nacional de Elecciones, como son los que se esperan para esta segunda vuelta. Castillo dijo que primero tenían que tener un debate en Chota, y esto fue lo que le ha respondido la candidata de Fuerza Popular. Decirle, señor Castillo, que acepto su propuesta. Y si usted pone el lugar, a mí me corresponde poner la hora y la fecha. Así es que lo espero este domingo a las 8 de la noche, para que todos los peruanos puedan ver en vivo y en directo y escuchar cada una de nuestras propuestas. Y por supuesto que este debate sea organizado por un ente absolutamente neutral y objetivo. Nos vemos el domingo. No te corras, Pedro, no te corras. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta entonces del candidato de Perú Libre y si tendremos un debate que ver el domingo para romper fuegos en esta campaña electoral. Sigan ustedes con En Pared, vamos a ver si Lucho Trizano canta o baila, ¿no? Persuadido por Joana Boloña.
y nos reencontramos mañana con más. Cuídense. Buenas noches.